A continuación, se realiza la creación de iconos personalizados para pantallas LCD como las que se ven en la imagen. En este caso es una de 16:2, pero también sirve para una de 20:4. Esta creación se hace a través de un archivo en Excel para facilitar la, la creación del array de bytes que se requieren para mostrar el mismo. Lo primero que se debe conocer es que cada carácter en este tipo de pantallas se compone por una matriz de 5 columnas por 8 filas. A partir de este tamaño, entonces se puede empezar a dibujar cada uno de los iconos y cada byte dentro del array va a ser cada una de las filas dentro de una matriz de bits. Para entenderlo mejor, haremos un ejemplo. Primero, se selecciona toda la sección de la matriz que conforma un carácter en la LCD y con la tecla suprimir se borra. Ahora, dentro de las casillas que queremos que tomen el color negro, se oprimirá la tecla N. En este caso, de esta manera. Como se dan cuenta, cada vez que se realiza un cambio dentro de la matriz de puntos del carácter, se actualiza el código para incluir en el ejemplo que se va a ver más adelante. Básicamente lo que esto está haciendo es toma cada uno de los puntos dentro de la matriz y los convierte a una matriz pero de bits, en donde los puntos que no tienen color negro serán modelados como un 0 y los que están rellenados de negro será un 1. Así se representa este icono que se acaba de crear en ceros y unos de esta manera. A partir de esto se crea un código ya sea binario o hexadecimal para incluir en el array de 8 bytes. Para el código de tipo binario, pues ese sería esta misma unión de bits en la fila 1, pero incluyendo la letra inicial B para hacerle conocer al programa de que este va a ser un carácter definido de forma binaria. Y para hacerlo de forma hexadecimal se realiza con el prefijo 0x y el número siguiente será entonces la conversión de este número pero en hexadecimal en base 16. Eso se hace con cada una de las filas y luego el programa concatena cada una de ellas y le da la estructura, obviamente definiéndolo como un entero de 8 bits, es decir, de un byte, sin signo y pues con la variable, en este caso icono, de la raíz de 8. Cada uno de estos bytes será entonces la representación de cada una de las filas, en donde el primero de objeto será la primera fila y el último la octava fila. Acá también está solamente el array sin declararlo como una variable, por lo que ya vamos a ver más adelante. Entonces, lo que se tiene es, se copia este pedazo de código y en un ejemplo básico de Arduino se pega justo en la parte antes del setup para declararlo como una variable. Entonces, acá básicamente se está utilizando la librería de la LCD, pero con comunicación serial, es decir, mediante I2C, pero también serviría para la comunicación paralelo, ya que sus comandos son muy similares. Entonces, para ello, obviamente se incluye la librería que se está usando, la librería Wire para la comunicación. Este segmento de código básicamente se usa ya que en las versiones previas a la 1.0 se implementaba se permitía hacerlo de esta manera, pero en las versiones posteriores se hace mediante la función write. Luego se declara el icono que se va a mostrar, se guarda mediante la función createChart en la posición 0, el icono que se declaró arriba, se muestran algunas letras y se imprime el icono mediante la función printByte que va a depender de qué versión del Arduino se esté utilizando. Esto nos mostraría una imagen como esta, Custom Icons, Character y la nota musical que se había
dibujado acá. De esta misma manera, entonces se puede hacer con cualquier otro icono y solamente con la letra N, oprimiéndola en cada una de las celdas, se irá actualizando el código y por ende la línea que se tiene que copiar y pegar. Ahora, existe una limitante y es que solo se pueden crear máximo 8 iconos personalizados por el usuario. Es por ello que para mostrar de una manera mucho más fácil 8 iconos al azar o en un código de ejemplo, utilice la segunda línea en donde se declara ya no es un array de solamente un icono, sino en un mismo array se declaran 8 iconos de esta manera. En la misma definición anterior, pero entonces ahora se va a crear un array, sigue siendo enteros de 8 bits sin signo, que va a contener 8 iconos y cada icono va a ser un array de 8 bytes. Entonces, el primer array será el de un icono, por ejemplo, de una batería, el segundo va a ser el de un speaker y así sucesivamente hasta llegar a los 8. No se pueden crear más. Luego de esto, entonces, lo que se hace es empezar a crear cada uno de los iconos y por eso se hizo de esta manera, para no tener que hacer 8 líneas de create char. Entonces se puede hacer en un for en donde se recorre desde la posición 0 de la LCD hasta la posición 8, que viene a ser también el tamaño del array, y en cada una de estas posiciones se va guardando el icono según la posición en donde esté, en este caso la variable i. Entonces para la posición 0 se va a guardar el icono 0, es decir, el primer icono que en este caso es la batería. Para el segundo, para la posición 1, entonces se va a guardar el segundo icono que es el parlante y así sucesivamente. Luego se escribe de nuevo alguna información en la LCD y se muestra cada uno de los caracteres con una separación de un carácter. Entonces, se pone el cursor en la variable columna, que fue la que se define en la parte de arriba, en este caso es 0, y en la segunda fila. Recordemos que esto es columnas y filas. Y entonces se hace un recorrido desde 0 hasta 8, ya que son 8 iconos, y por cada uno de ellos se empieza a mostrar el icono. Entonces, para el primer icono se coloca en la posición inicial de la segunda fila y se muestra el icono en la memoria de la posición en donde esté la variable i. En este caso se va a mostrar el icono que esté en la posición 0. Recordemos que el icono que va en la posición 0 es el número 1, que en este caso es la batería. Luego se incrementa columna para que haya un espacio de un carácter, se vea pues más ordenado. De esta manera se tiene el siguiente resultado: LCD Custom Icons, y se tiene cada uno de los que se mostraron anteriormente. Entonces se tiene la batería, se tiene el parlante, la nota musical, un conector, una campana, el corazón, un candado y una calavera, y cada uno espaciados. Esto se puede realizar obviamente de la manera que se veía anterior, pero pues por facilidad de código se hizo todo en un solo arreglo de bytes para que con un simple for ya se pueda declarar todos los iconos y con un mismo for se puedan mostrar todos los iconos. Análogo a este funcionamiento, entonces se pueden llegar a crear iconos de el número de caracteres que se deseen sin superar los 8. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una batería que se conforma por 3 caracteres en la parte superior y 3 caracteres en la parte inferior, es decir, en total tiene 6 caracteres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si vamos a utilizar iconos de esta magnitud, no podemos utilizar más de uno, ya que uno solo está utilizando 6 caracteres de los 8 que se pueden realizar. El funcionamiento es el mismo, se selecciona toda la zona, se borra con suprimir y mediante la tecla N se empiezan a rellenar los espacios que se desean. En este caso vamos a hacer un icono de un like, por ejemplo.
Y listo. Nuevamente, cada mapa edit para cada carácter se actualiza conforme nosotros lo vamos cambiando y de la misma manera el código hexadecimal en este caso. Y en este punto tenemos la declaración de cada uno de los iconos por si se quiere hacer como por ejemplo en este ejemplo. Y en la parte inferior se tiene el array de cada uno de los caracteres que conforman un solo icono en una matriz, en este caso de 6 iconos y cada matriz de 8 bytes. Sigue siendo una variable entera de 8 bits sin signo. Entonces, una vez se finalice el icono, se copia este código y acá se pega. Y ya para que se vea de manera un poco más estética, entonces yo le doy espacio para cada uno de los caracteres que conforman el icono. Y listo. Entonces, este primer carácter viene siendo esta parte nomás, segundo vendría siendo esto, el tercero esto, este sería el cuarto carácter, quinto y el sexto. Y luego, ¿cómo se muestra? Bueno, pues acá tenemos el carácter para la batería que se había visto antes, el logo de la Z. Entonces, como ya se había mencionado, estos iconos involucran 6 caracteres. Esto quiere decir de que solo se puede mostrar a la vez uno de ellos, a menos que se cree otro icono, pero que utilice nomás 2 caracteres. Entonces, por ejemplo, para el icono del like, lo que se hace nuevamente es crear el carácter como se hizo en el ejemplo anterior por medio de un for dentro del tamaño del icono, en este caso del like. Entonces, para la posición 0 se crea en la posición 0 de la LCD, de la memoria de la LCD, el primer icono, que en este caso vendría siendo este. Obviamente acá él viene definido como custom char, entonces lo voy a cambiar, ya que abajo se está utilizando de esta manera. Entonces, en la posición 0 será este icono que vendrá a ser este. Y así sucesivamente empieza a crear uno por uno hasta llegar al tamaño del icono, que en este caso es de 6. Luego, lo que hace es mostrar los iconos de esta manera y ponerle pues un nombre para conocer el icono que se está viendo. Entonces, en esta función de print icon, lo que está haciendo es, como ya se sabe que el icono se compone por 3 caracteres en la parte superior y 3 caracteres en la parte inferior, entonces vamos a home, que es básicamente lo mismo que darle el sdset cursor 00, se imprime el carácter 0, es decir, este, y luego se imprime el 1, el 2, y luego se pasa para la segunda fila, la columna 0. Es decir, tal cual como estamos acá. Él inicia acá, imprime este, luego imprime enseguida este, y luego le decimos que baje a la segunda fila de la primera columna y imprima los otros 3. Entonces eso es lo que está haciendo acá. Y eso nos daría como resultado algo por el estilo. Nos tenemos en los 3 primeros caracteres de la LCD, los primeros 3 del like, y en los 3 de abajo tenemos entonces los otros 3 caracteres. Asimismo se hace con la batería, que quedaría de esta manera, y con el Z logo. Así entonces ya se pueden crear iconos, por ejemplo, de 2 caracteres de esta manera, o 2 caracteres de esta manera, o 4 caracteres, o de 3, dependiendo de lo que se requiera. Y de este lado solo se utilizarían los que se rellenen. Si se utilizan 3, entonces el carácter 00 sería este, el carácter 01 sería este y el carácter 02 sería este. Y así sucesivamente con este, el 10 este, el 11 es este y el 12 es este. Se copiaría entonces el código de solo los que se rellenen y las otras se dejarían intactas.
Se puede también copiar este y eliminar todos los que no se utilicen. Por ejemplo, si se utilizan estos tres, pues los tres últimos arrays serán solamente de ceros porque no se estarían utilizando y se borran. Pero entonces también se debe tener en cuenta que se tendría que cambiar el tamaño porque ya no, el icono ya no se está conformando por 6 caracteres, sino que en este caso por el número que usted desee, si se ubicó por 3 caracteres o por 2 y asimismo de la manera en cómo se va a mostrar. Acá en la última hoja de más información se puede ver el código para cada uno de los ejemplos que se vieron y los pasos en una publicación de Instagram.